El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Desde la Pedagógica Radio somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica. Les habla Carolina Bautista, soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al Semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Bueno, estamos transmitiendo desde nuestros estudios en la ciudad de Bogotá, aquí en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan pues desde la señal virtual de la Pedagógica Radio y a quienes nos escuchan también a través de emisoras comunitarias, emisoras universitarias, con las que podemos llegar a múltiples audiencias en todo el país y bueno, también fuera de él. También va nuestro saludo a quienes nos escuchan en formato podcast pues en las diferentes plataformas donde nos pueden encontrar. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Dana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general de la emisora. Bueno, nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro programa de Ananqué de esta temporada sobre narrativas audiovisuales y memorias populares, que como lo hemos ido haciendo semana a semana, pues nos permite abordar una muestra, una forma de arte y cómo las memorias populares, lo popular se ve representado. Y hoy el turno es para un arte con el que nos encontramos todos y todas en las calles de nuestros barrios, ciudades, de nuestras comunas, que es el muralismo, ¿cierto? Y vamos a explorar un poco su potencialidad para expresar, para configurar narrativas, memorias de lo popular. En Colombia y América Latina las paredes no solo escuchan, ¿sí? Que es el popular dicho, que si las paredes escucharan y hablaran, sino que hablan justamente y lo hacen para narrar historias que están olvidadas, para alzar la voz ante las desigualdades, las injusticias, para denunciar, ¿cierto? Haciendo de estas, pues las calles y de las paredes una tribuna permanente. El muralismo en nuestra región, en América Latina y en Colombia, tiene una historia prolongada. Bueno, de hecho, la pintura sobre muros es una de las formas de comunicación de múltiples culturas. Sin embargo, hacia el siglo XX se configura ya la dinámica del muralismo como corriente de expresión estética y política, y es hacer uso del dibujo y de la pintura de gran formato y poder sacarla de donde estaba confinada, que era sobre todo en las galerías de arte, ¿cierto? Entonces el muralismo en sí, además como corriente estética, nace en América Latina. No es que aquí hayamos empezado a pintar en los muros y que no se hiciera en otras culturas, no, de hecho pues es eso, es una tradición, pero como propuesta estética y política sí nace acá en nuestro continente y ha estado ligado a disputas contrahegemónicas, al orden establecido, a la crítica. Y como vamos a ver a lo largo del programa, esta propuesta estética, política, de acción y de organización, porque también lo es, va creciendo al ritmo de las luchas sociales y populares. Bueno, y para hablar de este tema, de esta pintura de gran formato, monumental, de mucho colorido y que nos la encontramos todos y todas en las calles de nuestras ciudades, pues tenemos aquí a dos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, a quien, bueno, con mucha alegría saludo, les doy la bienvenida a este espacio, Andy Mora y Andrés Ventura. Andy, que ya pues tú eres parte del Semillero y nos has acompañado en múltiples episodios, entonces ya conoces un poco como el proceso, la dinámica. Bueno, te invito para que saludemos a la audiencia. Claro que sí, un saludo para toda nuestra audiencia de Ananqué, Relatos de Clio. Para mí de nuevo es un placer estar ante los micrófonos de la Pedagógica Radio y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de arte que se expresa en forma de muralismo, ¿no? Esto creo que nos invita un poco a reflexionar cómo nos relacionamos con el entorno y también cómo las memorias colectivas y se plasman, y no solo también se plasman, sino que también generan una serie de tensiones como muy interesantes de analizar.
Sí, es cierto. O sea, nuestra relación con el espacio va cambiando también en la medida en que sus paredes tienen apuestas distintas, colores diferentes, ¿cierto? Se transita de una manera distinta. Bueno, Andrés, bienvenido a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bueno, esperando que no sea solamente en esta ocasión, sino que te sumes también a otros episodios. Entonces también un saludo para nuestra audiencia. Hola, claro que sí. Para mí es un gusto estar en este espacio. Refiriéndonos al tema del muralismo, me parece que ante todo me acerco al muralismo de la forma de observador ciudadano que a diario nos atañe a todas las personas que vivimos en esta ciudad, y ante todo soy eso, como un observador y un gran admirador de las estéticas que hay en nuestra ciudad. Entonces un caluroso saludo pues a toda la audiencia, a todos quienes nos escuchan y a nuestro equipo de trabajo. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, y a quienes hacen muralismo en nuestra ciudad, ¿cierto? A quienes se lanzan a las calles a romper como con lo monocromático, con los silencios, ¿no? Y a poner mensajes de diferente tipo, dinámica. Y bueno, hoy nos interesan un tipo de mensajes particulares que son los que están asociados a las memorias populares. Y como mencionaba previamente, en América Latina es donde nace esta corriente estética del muralismo, es decir, de manera sistemática, organizada, pensada, hacer uso de los muros para construir desde una experiencia estética visual un mensaje concreto, que es un mensaje de crítica. Bueno, Andrés, tú eso, que desde ciudadano observador, desde profe en formación, has estado pues interesado en los temas de la historia y pues particularmente de este arte. ¿Qué nos podrías comentar sobre los orígenes del muralismo que están ubicados allí en un país muy cercano a Colombia, que es México? ¿Cómo es ese origen? Claro que sí, profe. Mira, podríamos hablar de la experiencia de lo que comúnmente se denomina como el muralismo mexicano, y podríamos hablar de la relevancia y los ecos que ha tenido a nivel continental, incluso mundial. Es como tú dices, el referente en cuanto al muralismo se encuentra en el país mexicano. Un poco para ampliar la información de lo que significa el muralismo en el país mexicano, podríamos decir que sus orígenes se encuentran después de la confrontación armada en la Revolución Mexicana, y que se tiene su mayor ampliación a partir de la década de los 20, cuando en el Estado mexicano asume el Ministerio de Educación Pública el célebre autor latinoamericanista José Vasconcelos, y su tesis proclamada de la raza cósmica impulsa una serie de medidas y que expande la educación a nivel general, ¿cierto? Sobre todo porque México aún encontraba que la mayoría de su masa era todavía analfabeta. Es allí donde encuentra que el muralismo puede ser una apuesta sobre todo para promulgar los valores de la revolución, pero también de identidad mexicana. En esa medida se llaman a 3 intelectuales artistas específicamente, como son Diego Rivera, como son David Alfaro Siqueiros o como son Clemente Orozco, que imponen sobre todas las plazas mexicanas una estética que va a promulgar sobre todo eso, los valores de la revolución mexicana, de la identidad mexicana. Bueno, efectivamente, estos pintores que tú nos mencionas van a tener un papel protagónico, ¿sí? Hay grandes murales y son famosos. Yo invito a nuestra audiencia también para que pues busquen, ¿sí? Pueden googlear a estos autores y es muy seguro que en algún momento se hayan cruzado con alguno de estos grandes murales, así no hayamos ido a México, porque aparecen en postales, aparecen en películas. Bueno, hay muchas películas que hablan, hay variedad, por ejemplo, una muy famosa es la de Frida, la historia de Frida protagonizada por Salma Hayek, y ahí aparecen por lo menos pues Diego Rivera, que era su esposo, aparece David Alfaro Siqueiros también, quienes además pues tenían militancia política. ¿Cuáles eran los temas fundamentales de estos murales, Andrés? Bien, como tú mencionas, la mayoría de los autores de los muralistas y de los murales allí en las plazas mexicanas, todos tenían una afiliación política. La mayoría de ellos, por decir estos 3 específicos, habían viajado a Europa y con su vuelta al continente americano habían traído específicamente ideas socialistas comunistas. De hecho, en la década de los 20 van a ser los primeros que editen un diario que se llamó El Machete y que es como la referencia de los primeros diarios comunistas en el continente. La mayoría de sus temas gira en torno a la representación del proletariado
y de los valores revolucionarios en México. Recientemente un estudio como el del mexicano John Lear muestra que si bien en una primera instancia va a tener un relato contrahegemónico, unas narrativas contrahegemónicas, siguiendo en la década de los 30 y de los 40 va a tener una cooptación por parte del Estado, claro. Y allí adentro también van a ver una narrativa que invisibiliza ciertas cosas. Allí dentro ahí pues hay unas cuestiones de género y unas cuestiones raciales que el discurso o la narrativa visual del muralismo mexicano también ayudó a publicitar, a mover, a mostrar y a ocultar. Y a ocultar también. Ambas cosas. Es que son contradicciones que van a rondar la dinámica del muralismo, porque a través, por ejemplo, de esta pintura de gran formato se ve por primera vez rostros indígenas. Pero es como qué bonito el indígena en la pintura, y al que está en la calle, pues nada, o sea, igual se le discrimina, se le ve como un sujeto peligroso o ocioso, bueno, bruto, todas las epítetos, sí, todos los adjetivos que se nos puedan ocurrir. Entonces, claro, está lleno de contradicciones porque se institucionaliza. Entonces, ¿qué pasa con esa potencia crítica del muralismo? Igual ahí hay unas piezas que se mantienen todavía, ya casi un siglo después, que son bellísimas y que están pues por todo México, por toda Ciudad de México, que es un sello distintivo de esta ciudad. Y así como en México hay otro país que en América Latina tiene un protagonismo muy importante y un desarrollo muy interesante del muralismo, que va a ser Chile. Y en este caso en el contexto del primer gobierno de izquierda que llega por voto popular, que es el gobierno de Salvador Allende en 1970. Pero ya desde el 68, varias organizaciones de izquierda, o sea, esto también es como una cosa que van a hacer mucho las militancias de izquierda, crean brigadas de comunicación, brigadas de propaganda para hacerle contrapeso a los diarios. Porque las organizaciones de izquierda, populares, el movimiento social, pues no tienen el dinero para hacerle contrapeso al Mercurio, que es, digamos, como la casa editorial más importante de Chile. Y entonces, pues deciden utilizar los muros. Y empieza todo un ejercicio hacia finales de los 60 con estas brigadas. Hay una en particular que es bastante famosa también y su estética es muy reconocible, y su tipo de letra, porque además desarrollan tipografías, combinaciones de colores, o sea, tienen unos sellos, ¿sí? Unas identidades particulares. Y esta brigada se llama Ramona Parra, que es en honor a una chica de 19 años que murió en un ataque de la policía en 1946. Ella era militante comunista de las Juventudes Comunistas Chilenas y, murió en el 46, y en el 68 se crea esta brigada que va a tener esa estética tan reconocible. También pues invitar ahí a nuestra audiencia que busquen un poco las pinturas y podrán ver como la forma, los diseños, los colores, que son también conocidos y se hicieron mucho más populares durante las movilizaciones de hace poco, en el 2019 y 2021, porque se siguen usando como un símbolo de resistencia y un mensaje de resistencia. Y estos murales pues cumplieron un papel fundamental como medio masivo de comunicación y como contrainformación. Además, se hicieron en la clandestinidad, porque, bueno, estuvieron en la campaña antes de que Allende fuera escogido presidente. Luego se institucionaliza, también pasa un poco como el tema mexicano, pero en el 73, cuando llega el golpe de estado militar de Pinochet, pasan a la clandestinidad. Todo ese tipo de prácticas son consideradas ilegales y desarrollan formas organizativas que les permiten pintar muros de gran tamaño. Es una cosa, o sea, es una historia y una tarea ahí bien interesante, porque se dividían y pues en las noches y de manera clandestina había gente que hacía el fondo, otros que hacían pues el delineado, otros que coloreaban, otros que terminaban, perfilaban. Era todo un trabajo muy rápido pues para que no fueran capturados por la policía. Entonces también está asociado como a ese proceso. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, hoy hablando de muralismo como espacio para la recuperación, la circulación, la construcción de memorias populares. Y en esta historia central queremos hablar y hacer un énfasis como en la
en la historia colombiana y en la dinámica colombiana de muralismo. Ya veníamos viendo que se trata de una corriente que se construye en América Latina. Y en Colombia, pues también ha tenido unos desarrollos importantes en el marco también de procesos de organización, luchas populares, y con el proceso reciente, bueno, de estos últimos, de la última década, con 2019, 2021, estos levantamientos populares, rebeliones, pues el muralismo también tuvo una expansión, ¿sí? Por ahí en alguna nota veía que hablaban del estallido artístico también. Pues como han sido denominados estos procesos que son de estallidos populares, pero bueno, son levantamientos, rebeliones, que podrían ser otras categorías para hablar de estos procesos de lucha popular. Pero no nacen allí, fue como un momento en el que hubo gran difusión, ¿sí? Y el arte y la pintura en los muros se tomó puentes, casas, edificios, estaciones de servicios de transporte masivo en muchas ciudades. Por ejemplo, en Cali se fue como una democratización del espacio público, pero hay unos antecedentes importantes, hay procesos previos, y bueno, uno de ellos lo vamos a encontrar con lo que pasa en la Comuna 13, en la ciudad de Medellín, a propósito también de un proceso de violencia muy importante que va a ser la Operación Orión. Andy, tú has estado allá, ¿cierto? Has estado en Medellín y has conocido esa experiencia. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo aparece esta dinámica del muralismo allá? Claro que sí, profe. Siento que lo que sucede en la Comuna 3 es algo bastante curioso en la medida que generalmente podemos llegar a sentir que no expresa necesariamente el pasado, que sus paredes no siempre, o bueno, al menos sus paredes y sus dinámicas también no atienden a lo que ocurrió en el pasado. Y a propósito un poco de las fechas en las que nos encontramos, pues se cumplen hoy mañana 25 años desde la intervención militar en una área urbana más grande de todo el conflicto armado, que es la Operación Orión, ocurrida en la Comuna 13. En cabeza del ejército, que fue el que hizo la operación, ¿no? Sí, claro que sí, incluso participa irregularmente no solo el ejército, sino otras fuerzas como el DAS y la Fiscalía, incluso también grupos paramilitares. Uh-huh. Entonces, pues esta se tiene que decir, pues es un poco en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde solo lleva un par de meses en el gobierno, él es quien autoriza esta intervención que ocurre entre el 16 y 17 de octubre, como lo mencionamos, del 2002, pero pues continúa incluso hasta 2003. Como lo mencionamos, no solo participaron fuerzas del Estado, sino también un poco irregulares en apoyo de los grupos paramilitares. Uno de ellos es en apoyo en conjunto con Diego Fernando Murillo, quien es alias Don Berna. Este fue quien realizó las labores de inteligencia para la operación y permitió también que su bloque, el Cacique Nutibara, pues controlara toda la zona de la Comuna 13 hasta la época de su desmovilización, alrededor del año 2003. La JEP estima que son una serie de 200 desapariciones en la Comuna 13 a lo largo de un año entre 2002 y 2003. Muy seguramente estamos pensando o tenemos en nuestra cabeza la fotografía de Jesús Abad Colorado, que es sí, donde está señalando junto a un militar a quienes intervenir. Entonces, pues ya que la tenemos en mente, durante mucho tiempo se consideró que este paramilitar era una persona desconocida. Hasta hace poco se descubrió que se trataba de Marlon Andrés Castañeda, alias El Gomelo, quien irónicamente fue capturado días antes de la operación por la fiscalía, pero fue puesto en libertad para que participara de la intervención. Okay. Esto también nos habla un poco del profundo entramado que hay entre Estado y paramilitarismo. Uh-huh. Y a esas violencias, pues las comunidades resisten de múltiples maneras, también a través del arte. Pero tú mencionas que el muralismo en la comuna no narra todo ese pasado. Un poco como, ¿en qué estás pensando? ¿Cuál es la idea que hay allí detrás de esto? Sí, sobre todo en la medida que esta cara visible en la que vemos la Comuna 13, que es el barrio La Independencia, que es donde se ubica gran parte del recorrido, esconde también un poco la cara oculta de la Comuna 13, que es la escombrera, ¿no? Okay. Entonces nos permite como ver tan solo una cara y que no siempre quien visita la comuna pues puede dar de cuentas de lo que sucedió en un pasado. Ahorita ya es una zona más poco comercial, donde claramente los líderes comunales pues ejercen unas labores económicas y demás para pues su sostenimiento, pero pues no deja de estar en tensión ese discurso uh-huh. de la memoria de las víctimas frente a una mercantilización de la memoria. Uh-huh. Bueno, eso, que son ese tipo de contradicciones, de paradojas, ¿no? La posibilidad de conocer para muchas personas que vienen del exterior,
y visitan Medellín, es la única posibilidad de tener contacto con la crudeza de la violencia, no con toda ella. Lo de la Escombrera, que es esta fosa común que ha venido, se han venido encontrando nuevos cuerpos, evidencias, pues no aparece todavía tan reflejado en los murales. Entonces habrá que ver qué proceso se da allí, pero hace parte de esas tensiones. Y así como en Medellín, en Bogotá también vamos a encontrar expresiones de muralismo, de denuncia política, y hay uno que ha sido, digamos, muy popular, que es una experiencia colectiva, con un sello muy particular también estético, que es Puro Veneno. Incluso aquí en la Universidad Pedagógica en algún momento tuvimos un mural de Puro Veneno. Bueno, Andrés, ahí, ¿cómo es esa experiencia? ¿Qué mensajes? Porque estos son mensajes que han tenido resonancia nacional e internacional, por eso esta experiencia es interesante. ¿Cuáles son los mensajes que aparecen allí con Puro Veneno? Sí, profe. Sobre todo me interesa mencionarte dos de los casos específicos en los que el grupo Puro Veneno ha venido lanzando una propuesta artística y estética que da cuenta del trabajo mancomunado entre organizaciones y otro tipo de actividad contrahegemónica. Entonces me gustaría mencionarte dos casos en específico. Uno fue el que tuvo masión, los dos tienen masificación a nivel nacional y regional, y el primero de ellos es el mencionado Quien dio la orden. Okay. Sobre todo lo que me gustaría mencionarte y mencionar a los escuchas de la Pedagógica Radio es que no se trató de un trabajo que salió de la noche a la mañana, sino que allí convergieron diferentes organizaciones sociales. Este mural en específico, que tiene la consigna Quien dio la orden y que muestra la cara de muchos mandos militares que estuvieron involucrados en lo que comúnmente se llaman como los falsos positivos. Entonces tiene su emergencia en el año 2018. Allí trabaja el Movice y trabajan muchas otras organizaciones sociales, en específico abogadas y comunicadores sociales, que trabajan en mancomunación con Puro Veneno para sacar en el 2018, sobre todo porque es en el 2018 que la JEP saca el caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales y se toma como una campaña por la verdad, ¿cierto? Allí es que se impulsa la creación del mural y que tiene todo un archivo que puede tomarse y que puede legitimar el mensaje que allí se da, sobre todo porque después de pintar el mural, la primera medida fue al frente de la JEP, pero después en frente de la escuela militar, entre la calle 80 y la avenida Suba. Muchos militares trataron de instigar y de sabotear lo que podía ser la pinta del mural. Entonces, lo que legitima el mensaje es que tiene un expediente que lo legitima, y también las voces de las víctimas que allí participaron en la creación del mural. Uh-huh. Hay una cosa que es interesante, y es que en el caso colombiano, esta idea de ir haciendo juicios, buscando la verdad, aún en medio del conflicto armado, que es lo que ha venido pasando con la Justicia Especial para la Paz, o con Justicia y Paz, que fue el proceso de búsqueda de verdad cuando pues no se desintegran, pero sí se desaparecen, se desarticulan, es la palabra, las Autodefensas Unidas de Colombia, por allá en el 2005, y que esto va a ser 2010-2012. Bueno, esos marcos institucionales brindan también un marco para amplificar ciertos mensajes del movimiento de víctimas. Entonces aquí vemos el protagonismo del movimiento de víctimas en el espacio del muralismo político, sus narrativas, esas voces que han sido silenciadas y que van a estar en esa pregunta de quién dio la orden, de las más de 6.400 casos de ejecuciones extrajudiciales que vienen siendo recogidos y que seguramente serán muchos más. Pero también está, que es como una parte B o como una secuela de quién dio la orden, es el mural Las Cuchas tienen razón, que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos, que tal vez 2 años, no sé, Andrés, tú que tienes más datos allí. Ese es otro mensaje también que está asociado a este proceso, ¿no? Era ya una consigna que traían las organizaciones, sobre todo en conmemoración a lo que comentaba Andy hace unos minutos de la Operación Orión. Ajá, que aconteció allí en Medellín. Y es que en la zona de la Escombrera, las madres y familiares de las víctimas tenían la certeza de que muchos de sus familiares estaban allí enterrados en la zona de la Escombrera, y era una consigna que venía ya en el relato de las organizaciones sociales, y que estalla este mismo año en la medida en que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas
personas dadas por desaparecidas hacen hallazgos de cuerpos humanos allí en la zona de la Escombrera, y en las organizaciones sociales de nuevo aparecen allí en el escenario en una disputa por la memoria y hacen la pinta que lleva la consigna de "las cuchas tienen razón", haciendo referencia a lo que aconteció allí en la Comuna 13. Ujú. Luego, en esta disputa por la memoria, el alcalde de Medellín juzga estéticamente el mural y se deslegitima como vandalismo al mural. Se borra, pero esto lo que lleva es a que tenga una gran acogida a nivel nacional, y que organizaciones aquí en Bogotá y que organizaciones en otras ciudades como en Cali, en Bucaramanga, repliquen el mensaje. Incluso podríamos hablar de una resignificación del mural, porque toma connotaciones también regionales en cada espacio en donde se pinta el mural. Por ejemplo, aquí en Bogotá se pinta incluso la cara de una de las madres buscadoras, que es Margarita Restrepo, y que de alguna manera legitima el espacio de su cara y de su visibilidad en los espacios del mural y los espacios de las ciudades. Ujú. Bueno, aquí hay una cosa que también me parece que vale la pena resaltar, y es que aparte de una forma de apropiación y democratización del espacio público que se logra hacer con el mural y de colocar un mensaje que es silenciado, ¿sí? En múltiples dinámicas, muchos de los rostros que aparecen en estos murales están asociados a uno de los hechos victimizantes más complejos en la historia del conflicto armado colombiano, que es la desaparición forzada. Y es muy conmovedor, ¿sí? Es como lo pensaría y como lo siento, muy conmovedor poder identificar los rostros de esas personas que sus familias siguen buscando. O sea, tanto de las madres buscadoras, lo que estabas diciendo, Andrés, como de las víctimas. Y eso es un asunto muy importante, porque es una manera de no olvidar que estas personas fueron por la fuerza sacadas de sus trabajos, de sus casas, en vía pública, bueno, por múltiples caminos, y sustraídas, ¿no? Y no se saben dónde están. Y esa es una de los tipos de memorias y de hecho que más han circulado también acá en la Universidad Pedagógica. Y vamos a profundizar un poco sobre esto, de lo que son esas memorias atravesando la Universidad Pedagógica, en nuestra siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Continuamos entonces con esta sección Voces Ananqué, donde nos gusta pues traer eso, justamente perspectivas, testimonios de personas que protagonizan pues los temas que estamos abordando. Y bueno, hemos querido hacer un Zoom particular en la Universidad Pedagógica, en nuestra casa, porque es una universidad particular. Pues en todas las universidades públicas vamos a encontrar un gran despliegue de muralismo, ¿sí? Y lo podemos ver en diferentes lugares a lo largo y ancho del país, de América Latina. Pero la Universidad Pedagógica tiene una diferencia, y es que aquí se acogen, bueno, primero que se han reivindicado, fue la primera universidad en reivindicar víctimas del conflicto armado de manera a través del muralismo y de las estéticas a víctimas del conflicto armado pertenecientes, integrantes de la comunidad universitaria. Y además acoge memorias de personas que fueron víctimas del conflicto en otros casos, en otras dinámicas, y aquí vamos a encontrar murales que son reconocidos, por ejemplo, por el MOVICE, por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, ¿sí? Que colocan unas placas para decir, este es, como se dice en los estudios de la memoria, un lugar de memoria. Es decir, la Universidad Pedagógica, desde sus estudiantes, trabajadores, docentes, trabajadores, trabajadoras y docentes, desde las directivas en ciertos momentos de la historia, ha configurado lo que se denomina pues comunidades de memoria. Sí, a quienes trabajan, recrean, movilizan la memoria y están allí para decir, ocurrió esto, pasó esto, nos hacemos responsables también, queremos evidenciar estas narrativas. Y se promueve entonces desde la universidad todo un ejercicio del recordar diferentes dinámicas y hechos, pero aquí pues vamos a hablar en particular de una que es lo que tiene que ver con el tema del conflicto armado. Bueno, Andy,
y Andrés, ustedes que son estudiantes, que ya llevan bastante tiempo aquí en la universidad, bueno, por lo menos más que yo, ¿sí? Yo llevo unos 2 años, pero para ustedes como estudiantes, y cuando entraron en primer semestre, ¿qué les hacía sentir? Y ahora, pues ya con todo lo que han trabajado, que han estudiado, han apropiado, no sé, ¿cómo sienten esta universidad? ¿Qué nos dicen los muros de la Universidad Pedagógica? Un poco para transmitirle a nuestra audiencia qué significa entrar acá y ver, ¿cierto? Las paredes, todo rodeado, rostros, mensajes. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives, Anderson? Bueno, por mi parte considero que habitar la Universidad Pedagógica es algo supremamente interesante en la medida que siento que es un lugar que sintetiza lo que yo reconozco como una disputa por el espacio público, por lo que dicen nuestras paredes. Creo que existe un currículo alternativo, no solo promovido por la institución, sino también por los estudiantes, donde pues cada uno plasma, ¿no? Como su parte de la historia, sus memorias, y es muy interesante ver cómo unos son tapados por otros, lo conflictivo que esto resulta para muchos grupos, pero también que en últimas esto es una parte también de la historia, ¿no? Ver cómo se transforman los espacios, ver qué tipo de discursos se mueven en los momentos en los que estamos viviendo. Entonces creo que es un lugar de suprema interesante pues para hacer la reflexión acerca de cómo nos debatimos no solo como personas, sino como estudiantes, lo que dicen nuestras paredes. Bueno, tú mencionas una palabra que es interesante, muy importante en todos los procesos de educación y pedagógicos, que es la idea del currículo alternativo. Entonces, ¿tú consideras que habitar una universidad donde hay un montón de murales de diferentes temáticas te permite a ti un proceso de enseñanza, aprendizaje distinto, ¿sí? Eso, alterno a lo que está en los sílabos y en los programas de curso? Claro que sí, yo creo que generalmente tendemos a creer o bueno, a asimilar que hay muchas cosas que ya están dadas, que ya existen así y que no cambian, pero muchas veces nos hace falta un poco de percepción, de ser más observadores, y vemos cómo no solo el entorno cambia, sino que nos empieza a retratar y a decir muchas cosas de lo que está sucediendo hoy en día. No es lo mismo los mensajes que nos daban la universidad en los primeros semestres a hoy en día que ya estamos acabando la carrera, pues siendo que también es como una transformación de los discursos políticos, y que creo que también es una oportunidad incluso didáctica, ¿no? Para observar los cambios que tienen los movimientos sociales en la universidad. Uh-huh. Ok, bueno, Andrés, en tu caso, ¿cuál sería como la experiencia? Bien, sobre todo me interesa destacar que para mí la universidad se ha convertido como un escenario o un fortín de las organizaciones sociales para poder plasmar en el espacio público sus luchas y sus memorias, a contraposición de eso que nos quieren hacer desde afuera, que solo hay una visión hegemónica de lo que ha sido la historia de este país. Y sobre todo eso creo que los murales demuestran eso, una vanguardia, un fortín de las organizaciones sociales que han encontrado la universidad en un espacio de memoria. Uh-huh. Bueno, y eso está representado en quizás uno de los murales más significativos de la universidad, que es el memorial a las víctimas del conflicto armado, donde se representan la vida de 9 víctimas, estudiantes, docentes, trabajadores, trabajadoras de la universidad, que fue realizado en 2018. Los primeros bocetos fueron de 2019. El artista encargado de este mural es Daniel Esquivia Zapata, y también invitamos a la comunidad de Bogotá y bueno, en general, que vengan a la universidad, se pasen por allí y conozcan este bonito proyecto que hizo parte del Plan de Desarrollo Institucional del 2014 al 2019 y de un proyecto memorialístico que se llamó Rostros, Rastros y Trazos, pero que vino acompañado de un proceso de trabajo con la comunidad universitaria y con las familias. Esa es una de las características más bonitas porque es un proceso colectivo. Vamos a escuchar entonces un audio con testimonios de quienes han participado de este proceso, trabajadores del sindicato que estuvieron moviendo la realización de este mural y de el mismo artista que estuvo detrás de ello, Daniel Esquivia. Entre los años 2015 y 2016, en los que se llevaba a cabo el proceso de paz, el proceso de negociación de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, víctimas toman un papel central, y en ese papel central la universidad se involucra y decide honrar la memoria de las víctimas del conflicto colombiano que pertenecieron a la Universidad Pedagógica Nacional.
como una forma de contribuir a la reparación simbólica de estas personas. Se convocó a familiares, amigos y a personas conocidas de estos personajes para que entre todos reconstruyéramos su historia. Son 9 víctimas del conflicto colombiano que pertenecieron a la Universidad Pedagógica, profesores, egresados y estudiantes que murieron en circunstancias de violencia muy complejas. Bueno, son múltiples las actividades que se han hecho en este mural. La más importante fue trabajar con los familiares de las víctimas, porque eso representó para ellos la posibilidad de ver que estas vidas no pasaron en vano y que la institución las recuerda, y eso para ellos es muy valioso. Este mural es una construcción colectiva que durante más de 9 meses transfirió a la pared muchos de los textos y poesías, símbolos que dan cuenta de la trayectoria vital de estos personajes. Y por eso aquí, en el año 2021, en el marco de la pandemia, la Comisión de la Verdad hizo el primer informe sobre la violencia en los sectores contra los sectores universitarios en Colombia. El mural consiste en 9 retratos a cuerpo completo de cada una de estas 9 víctimas, con sus textos, con textos relevantes a sus vidas rodeando y construyendo el retrato. Hubieron 2 meses de recolección de información y después se comenzó a dibujar. El proceso de dibujo, piensen que las poses, los textos, inclusive los textos los transfirieron los familiares, todo lo escogían los familiares, así que fue en parte una colaboración, por eso digo que se facilitó el mural. Aunque principalmente pues la propuesta fue mía, pero después fue colaborando. Hubo momentos en que hubo 30 personas acá trabajando en el mural. Bueno, escuchábamos ahí la voz del compañero Crisanto, que hizo parte de esa comunidad de memoria, que hace parte de esa comunidad de memoria, y también del artista Daniel Esquivia, que nos contaban un poco cómo se gestó y cómo se desarrolló este mural. Bueno, compañeros, ¿quiénes son las personas que están retratadas allí? ¿Cuál es la relación con la universidad? Un poco para contarle a nuestra audiencia. Bueno, un poco para quienes no conocen el mural, de primeras, de izquierda a derecha está el profesor Darío Betancur Echeverry, quien fue profesor durante varios años en la década de los 80s y los 90s aquí en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y quien fue desaparecido el 30 de abril de 1999 en Bogotá. Es un caso bien significativo para el departamento, incluso porque el profesor Darío no solo está significado en el mural, sino que también nuestra plaza principal, para quienes no conocen la universidad, lleva su nombre, pero en un ejercicio de resignificación de la comunidad universitaria. Es importante mencionar que el caso del profesor Darío Betancur Echeverry todavía se encuentra en total impunidad. Ok. ¿Quién más encontramos? Claro que sí, recordamos también a Miguel Ángel Quiroga, licenciado en Ciencias Sociales y también sacerdote marianista. Fue asesinado en 1998 por grupos paramilitares en Yoro, Chocó. Otro de los casos bastante llamativos es el de Cristina El Pilar Guarín, también licenciada en Ciencias Sociales y desaparecida durante la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Tenemos más integrantes de la comunidad del Departamento de Ciencias Sociales. Claro que sí, sobre todo la gran resignificación que ha tomado en los últimos tiempos el caso del profesor Carlos Alberto Pedraza, quien fuera también licenciado de la licenciatura en Ciencias Sociales de la universidad y quien participó en proyectos como el Nunca Más o la organización del Movice, y que fue desaparecido el 19 de enero de 2015 en Bogotá en muy difusas circunstancias y que también se encuentra en total impunidad. Exacto, y tenemos otros 2 compañeros de sociales que fueron Oscar Danilo Arcos y Daniel Garzón, que murieron en un atentado en el 2012 en la casa de Oscar, junto con otra compañera que era de lenguas, Lizaida Ruiz, ¿cierto? Y que pues su caso también está en impunidad y en extrañas circunstancias. También encontramos un trabajador que es Eduardo Lofner Torres, desaparecido en 1986, fundador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica. Su cuerpo todavía no aparece, no hay rastros de él. Y es un caso muy significativo y muy importante de desaparición forzada de los años 80 porque él se opuso al Estatuto de Seguridad de finales de los 70. Bueno, un caso bien complejo. Y tenemos a Golson Granados Delgado, egresado de la licenciatura en Educación Física, y que fue asesinado por las FARC en 2001
en lo que se conoce como la masacre de Puracé, una caminata que salieron a hacer con otros 6 recreacionistas y fueron asesinados allí en el departamento de Boyacá. Vamos a escuchar las voces de las familias, de familiares de estas víctimas que estuvieron participando del momento en el que se inauguró este mural. Mi nombre es Gloria de Pedraza, soy la mamá de Carlos Alberto Pedraza Salcedo y para mí como mamá de él pues me llena de orgullo y también de como llenar un vacío el saber que todavía el legado de él sigue vivo. Mi nombre es Óscar Ramiro Arcos, padre de Óscar Danilo Arcos, estudiante de la Pedagógica que lamentablemente hace más de 5 años falleció, ya no lo tenemos aquí, pues por causas que aún no se sabe cuál fue el motivo. Muchos lo trataron de terrorista, de lo peor, pero la verdad hasta ahora nadie nos ha dicho nada. Y esto es un homenaje pues que se le ha hecho a él, muy feliz de que le hayan hecho esto. Es algo importantísimo para nosotros, sabemos que lo quisieron, porque él fue aquí para muchos, fue un líder. Mi nombre es René Guarín Cortés, soy el hermano de Cristina del Pilar Guarín. Cristina fue desaparecida durante los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Cristina era egresada de licenciatura en Ciencias Sociales en enero 25 de 1985. Es importante porque representa un espacio de memoria con 9 víctimas del conflicto que pertenecen a la comunidad académica y administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional. El hecho de que haya este homenaje, que hayan construido este mural para todos los familiares ha sido muy gratificante, puesto que nos ayuda a reencontrar ese ser maravilloso que fue nuestro hijo o familiar y a hacer que esa vida no se pierda totalmente en el olvido, sino que esté presente con nosotros y nos ayude a superar pues toda la angustia que hemos tenido que vivir de saber que esa persona tan especial para nosotros, nuestro familiar, haya perdido la vida de esa manera tan injusta. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde los diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan el siguiente episodio en el que vamos a estar hablando de caricatura como espacio de memorias populares. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.